Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Hola, gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast. Y si sigues la cuenta de Bicho Raro, que es @bichoraro.mx, seguro ya sabrás y ya te habrás empapado un poco de este tema que vamos a tocar hoy en este episodio, que es el de conectar con tu esencia de niño o niña para crear. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría comentarte que el siguiente episodio y todo el mes que viene voy a estar hablando exclusivamente sobre creatividad, sobre mi visión, sobre la perspectiva que a mí me gusta abordarlo, trabajarlo y desde donde a mí más me ha ayudado a trabajarla y entenderla. En esta ocasión nada más quiero, aunque vamos a estar hablando mucho de ella, pero más como desde el origen y desde esta esencia infantil y por qué es tan importante regresar ahí. Pero quisiera mencionarte rápido esta visión de la creatividad, que me gustaría separarlo un poco de lo que es el arte, porque aunque el arte está muy relacionado con la creatividad, no es el único ámbito de la creatividad, y separarlo ayuda a darle la oportunidad a todos los ámbitos de la vida que se vean desde este aspecto y se estudien desde el aspecto de la creatividad. Entonces, para mí, más que un hacer, tiene que ver con fomentar un pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo para mí está compuesto de cuestionamiento, observación, experimentación, investigación y llegar a tus propias conclusiones. Después de esta investigación y después de este análisis, el fin también es ver tú con qué te quedas. Por eso para mí es un pensamiento creativo. Y para fomentar este pensamiento creativo se necesita una mente abierta. Y por eso para mí es tan importante regresar a observar cuáles mensajes recibiste alrededor de la creatividad y qué aspectos o qué cosas sientes que te limitaron y te fueron como cerrando la mente alrededor de tu potencial, de tus cualidades, de lo que eres o no eres capaz. Y todo eso es como lo más importante para mí al analizar a tu niño interior, para poder tomar esas partes que sientes que a lo mejor te bloquearon o te limitaron y que por eso ahora de adulto a lo mejor te cuesta más trabajo creer en que eres una persona creativa. Entonces vamos a estar hablando de estas cualidades naturales de los niños en este episodio, pero antes de eso, no solo es analizar esta infancia o este niño interior, sino también analizar el sistema educativo en el que creciste y no nada más de la escuela, sino también de la casa. Pensar qué tanto te fomentaron o te ayudaron a creer en tu propio potencial, a buscar tus propias respuestas, a cuestionar, a tener siempre este pensamiento como de ¿qué más hay? ¿Qué más puedo investigar? ¿Qué más puedo adaptar? Entonces, ese también es uno de los pasos que hay que tomar cuando decidimos regresar e indagar en este niño interior. Y a mí también siempre me gusta mencionar que yo no me gusta abordarlo desde un estudio psicológico porque no es mi ramo, pero sí desde teniendo bien claro que es para regresar a observar sin juicio, para retomar esas cualidades que has olvidado o a lo mejor esas
cualidades que te faltaron, que te fomentaran más y que lo más bello de trabajar con el niño interior, y siempre lo menciono, es que te puedes dar cuenta que tú puedes ser este adulto que ayuda, abraza, sana y le dice las palabras que a lo mejor le faltaron a este niño escuchar más. Entonces es un trabajo bien bonito porque de alguna manera es como trabajar en dos tiempos y hacer una unificación del niño y del adulto. Y darte cuenta que eres tu propio guía, tu propio sanador. Y eso es lo más bello y lo más importante al regresar. Entonces, pues bueno, quisiera, ahí en Instagram les compartí un reel donde hablaba justo de estas cualidades que veo que los niños tienen y que por eso son los grandes maestros como tan naturales de la creatividad. Yo trabajé varios años dando un taller de animación a la lectura para niños y lo unía un poco con las historias y hacer cosas creativas y trabajar con niños siempre ha sido algo que me ha fascinado porque me ha ayudado a entenderme mejor y justo a entender a mi niña interna y a sanarla y a trabajar muchas cosas que a lo mejor en la infancia no pude hacer, pero que ahora de adulta con conciencia y con otra sabiduría lo puedo ir trabajando. También tuvimos un live con una amiga psicóloga y guía Montessori, donde hablamos justo de la importancia de la observación de los niños para conectar con tu niño interior y desde su perspectiva también desde su expertise como guía Montessori. Así que te advierto también que aquí vamos a estar retomando a María Montessori, no nada más porque yo crecí con ese sistema o más bien con esta filosofía de vida, sino porque ahora de adulto me doy cuenta de todo lo que me ayudó y toda la perspectiva que me dio y para mí tiene muchos principios que ayudan a justamente fomentar y ayudar la creatividad. Entonces, ahí una disculpa, voy a estarla mencionando mucho y si quieres complementar esta plática, te invito a que vayas al Instagram y veas esa plática que tuve con Ceci y para entender todavía más la importante conexión de regresar al origen y de observar a los niños para conectar con tu niño interior. Entonces, bueno, regresando a estas cualidades de los niños que tienen tan naturalmente y que los hacen tan conectados con su creatividad, lo primero es que disfrutan del proceso más que del resultado. Y aquí viene mi primera o segunda, con la anterior mención a Montessori, porque en uno de los libros que leí sobre la filosofía y todo el trabajo de María Montessori, mencionaban un ejemplo muy bonito alrededor de esto y muy importante, que justo decían que la diferencia entre la mente de un niño y de un adulto es esa, que el niño está disfrutando el proceso y el adulto está pensando más bien en un resultado, en ser más eficiente, en resolver algo, en no perder el tiempo. Y ahí ponían un ejemplo que se me hizo, dos ejemplos que se me hicieron muy trascendentes para este tema. Y es que lo primero es que es muy común observar a niños pequeños haciendo una actividad, no sé, ahí ponían por ejemplo de que están trabajando con palitos o lo que sea y deciden llevar ese juego que están utilizando a otro lugar. Entonces es muy común observar que el niño va y agarra uno y lo lleva al otro lugar donde quiere ir y así regresa muchas veces dando 1000 vueltas, pero disfrutando esa trayectoria y ese proceso. Y un adulto a lo mejor lo observa y dice, ay, pues yo le ayudo ahorita con mis manos que abarcan más y le llevo todo lo que está llevando hacia el punto donde lo está poniendo y se ahorra tiempo y ya hace otra cosa, ¿no?
Y a lo mejor si tú decides tomar acción y hacer eso, lo más probable es que te topes con que el niño te hace un berrinche, se enoja, se frustra, porque estaba disfrutando ese proceso, esa práctica, y es muy importante para el aprendizaje, la repetición en los niños. Entonces, María Montessori tiene una frase muy importante, creo que es de las más famosas y es uno de sus principios principales que observó en los niños o en la importancia del trabajo del adulto con el respeto hacia el proceso del niño. Y es que ella decía que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo en su desarrollo. Y creo que no nada más en los niños, creo que en las personas en general. Cualquier ayuda que recibas que interfiera tu proceso de aprendizaje va a ser un atraso a tu desarrollo, a entender por qué salen así las cosas. O sea, no vas a tener esa oportunidad justo de aprender por qué si alguien más lo hace por ti. Entonces, por eso es tan importante no interferir en estos procesos y más en esa etapa de desarrollo tan importante que necesitas esta repetición. Y también ponían otro ejemplo de que también suele pasar, no sé, cuando un niño está aprendiendo a caminar y está subiendo las escaleras. Esa acción de subir las escaleras para el niño es un gran logro, es casi que una gran conquista. Y muchas veces los adultos lo que hacemos es de nuevo interferir en ese proceso y decir, yo lo ayudo a subir, no se vaya a caer, o yo lo ayudo para que llegue más rápido. Y entonces estás cortando ese aprendizaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto tampoco quiere decir que no hay que ayudarlos, sino más bien es enseñarles cómo y después permitir desde la distancia que ellos lo hagan y lo repitan y tengan estas pequeñas victorias en su proceso. Entonces, y también entender que su perspectiva es disfrutar ese proceso. Entonces, como adultos que solo estamos pensando en resultados, en eficiencia, en no perder el tiempo, retomar esta cualidad de disfrutar el proceso va a ser algo muy enriquecedor en tu propio proceso creativo y en cuestionarte nuevas cosas, en permitir hacer las cosas otra vez y con otros ojos. La otra cosa que tienen muy importante los niños es que tienen una mente súper fresca y abierta con muchas menos limitantes que los adultos. Y como mencionaba al principio, una de las cualidades más importantes para abrirte a la creatividad es justamente abrir tu mente y refrescarla, porque también cuántas cosas desde la vida adulta como que ya damos por sentado, creemos que ya entendemos, que ya hicimos 1000 veces, casi que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Y los niños justo tienen esta parte que siempre están aprendiendo y que tienen esta mente como abierta a comerse el mundo, a observarlo, a entenderlo. Entonces también volver a tener esta cualidad de abrir tu mente y ver la vida con ojos como si fueras niño otra vez y dejarte sorprender por esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles de las cosas que ves por primera vez o que haces como algo nuevo en tu vida. El otro aspecto que también tienen los niños es que dejan volar su imaginación. Y aquí voy a citar a uno de los grandes investigadores de la creatividad, que fue Ken Robinson, y él decía que la creatividad es la imaginación aplicada. Y esta frase me gusta mucho porque, en efecto, la imaginación es uno de los aspectos más importantes de la creatividad, permitirte imaginar, estar ideando, inventando, tener todo este proceso mental desde
no solo imaginar desde el aspecto de que estás recordando algo o estás visualizando algo que ya conoces, sino también desde el aspecto de que le estás agregando cosas a la realidad, te estás imaginando posibilidades. Entonces, los niños, esta parte de dejar volar la imaginación, crear mundos, crear nuevos juegos, divertirse en nuevas cosas, eso ayuda muchísimo a retomar esta sensibilidad creativa. Y también siempre lo hacen desde el juego y la experimentación. Y el juego y la experimentación y la curiosidad son otros de los elementos importantes alrededor de la creatividad. Y esto lo hacen constantemente, es su forma de practicar. Y cuando dejamos de tomarnos tan en serio la creatividad y nuestro potencial y las cualidades y lo hacemos desde un lugar del juego y la experimentación, justamente ayuda a abrir esta mente, a dejarte volar, a dejar volar esta imaginación. Entonces el juego te da esos elementos de los que hablamos anteriormente. Y otro de los aspectos que también se me hace muy importante y que veo alrededor de los niños es que siempre están presentes y concentrados en una actividad y conectando con todos sus sentidos. Y eso lo veo, por ejemplo, en los adultos. ¿Cuántas veces ya hacemos las cosas en automático porque ya así lo aprendimos y lo repetimos y ya como sin un sentido y ya más bien desde esta es la labor que tengo que hacer una y otra vez y ya no nos dejamos sorprender por nada nuevo, ya no observamos otras cosas. Entonces, te invito a que lo que sea que hagas o en lo que sea que trabajes, trata de hacer una cosa a la vez, concentrado en lo que estás haciendo y abriendo todos tus sentidos, percibiendo qué aromas llegan, qué recuerdos se te vienen a la mente, qué sonidos te ayudan a conectar, qué texturas tienes enfrente. Es una manera de los sentidos te regresan al presente y estar concentrado en el presente te hace tener una mente mucho más clara y más enfocada. Y es algo que los niños tienen esta gran capacidad de estar tan sumergidos en lo que están haciendo que empiezan justo a crear nuevas ideas, nuevos mundos, procesos, juegos. Y en esta sensibilidad y concentración en el presente, también tienen esta habilidad de sorprenderse muy fácilmente por estos detalles que están observando. Y aquí pregunto, ¿cuál fue la última vez que te sorprendiste de algo? Y si la respuesta es, uy, hace mucho y ni me acuerdo, aquí podrías justo en esta nueva idea de retomar lo que haces desde otra perspectiva y si pones aparte atención en esos pequeños detalles, a lo mejor te vas a sorprender de cosas que no habías visto. Y esas pequeñas cosas en las que de repente te das cuenta de esto no lo había visto de esta manera, es una forma de agilizar la mente y ponerla a trabajar en este pensamiento creativo. Ahí empiezan a surgir nuevas ideas, nuevos caminos, a lo mejor se te ocurre algo o te das cuenta que puedes resolverlo de otra manera como ya lo hacías como en automático. Entonces, hazlo desde esta imaginación como si lo estuvieras haciendo por primera vez y concentrándote en estos pequeños detalles. Y ya estamos llegando a los últimos puntos o cualidades alrededor de los niños y que los hacen tan expertos en la creatividad. Y estos 3 últimos son los que como más me gustan. Y uno es que los niños si se aburren, inventan. Y
Hace poco tuve un live con una amiga que se llama Vera y que trabaja en un proyecto que se llama A Crecer. Ahí me invitaron a platicar sobre creatividad, sobre toda esta visión y principalmente en la importancia de tomar pausas, descansos, aburrirnos, hacer nada en los procesos creativos, que en el siguiente capítulo lo vamos a ahondar un poco más. Pero en este punto de que los niños cuando se aburren inventan y la invención es creatividad pura, te invito a que si eres uno de esos papás o mamás o tutores que piensan que es que tengo que tener ocupado a los niños porque es muy malo que no tengan nada que hacer y entonces les llena su agenda con 1000 actividades, 1000 clases, aparte de que todo el tiempo que se llevan en la escuela, más actividades extracurriculares y como si los ves tumbados en el sillón o sin hacer nada te pone los nervios de punta. Te invito primero a que analices por qué, porque seguramente tus papás se ponían igual o te regañaban si estabas haciendo nada y un poco como dar unos pasos atrás. Y te invito a verlo desde esta perspectiva, que esos momentos de ocio y de aburrimiento son sumamente importantes para inventar cosas nuevas. Si siempre quieres distraerte y pensar en otras cosas, no te vas a dar el tiempo de imaginar, de idear, de crear, de estar contigo mismo, con tus pensamientos y cuestionándote, a ver, estoy aburrido, ¿qué hago para desaburrirme o para divertirme? Y esas preguntas que nos hacemos o que se hacen los niños de estoy aburrido, ¿qué hago? Y entonces empiezan a divertir con lo que tienen enfrente y de pronto ya los ves que ya armaron todo un juego alrededor o que están en su mente jugando, imaginando cosas que a lo mejor desde el adulto no entendemos a qué están jugando o en qué se están divirtiendo, pero esos momentos de juego y de aburrimiento son sumamente importantes para el desarrollo de la creatividad. Entonces, te invito a darles esas pausas a los niños. El recreo, por eso también es importante. Y que no tengas tanto miedo de ver a tus hijos de repente sin hacer nada. No estoy diciendo que los abandones ahí y que las clases extras no sean buenas o llevarlos a hacer ejercicio o así. No estoy diciendo para nada eso, pero tampoco quieras invadir toda su agenda porque en verdad te lo digo que cuando más nos hacemos estas preguntas de ¿ahora con qué me divierto? Más te ayuda a crear cosas nuevas. Y obviamente aquí entra y otra invitación desde tu adulto. Si tú hace mucho que no tienes momentos de ocio, de aburrimiento, proponte mañana dejar un espacio sin hacer nada. Solo casi que acostado con tus pensamientos y viendo qué se te ocurre. Y que no trates de llenar ese espacio de aburrimiento con actividades con las que solemos como matar el tiempo, que a lo mejor pues ya me puse a ver una serie o inclusive leer un libro. O sea, proponte aunque sean 10 minutos de no hacer nada y de adentrarte en este pensamiento creativo, en cuestionar todo lo que tengas a tu alrededor, si a lo mejor estás en un proyecto, aprovecha esos momentos como para desbloquearte y créeme que esos momentos son mágicos y de nuevo lo vamos a abordar un poco más en el siguiente capítulo. Y uno de los últimos aspectos muy importantes es que los niños siempre se están cuestionando y preguntándose qué pasaría si, o tienen esta maña de preguntar, ¿pero por qué? Y les das una respuesta y te van a preguntar, ¿pero por qué? Y que el adulto se desquicia en ese por qué. Pero ese proceso de preguntar tantas veces por qué
de alguna manera te hace llegar a la raíz del entendimiento. Y como adulto, si retomas esa cualidad de preguntar, preguntar y preguntar hasta llegar a tu por qué más interno, es una manera muy bonita y con mucho sentido de empezar a tener una intención alrededor de lo que haces. Y este cuestionamiento constante también fomenta, es el motor de la creatividad, porque siempre digo que para mí la creatividad surge de un ¿qué pasaría si? O ¿cómo le hago para? Alrededor de estas preguntas se abren tus posibilidades. Entonces, si hace mucho no te detienes a hacerte estas preguntas, aprovecha esos minutos que te des de ocio para preguntarte qué pasaría cualquier tema o no importa si es una burrada o algo que creas que es intrascendente o hacerte preguntas de cómo puedo solucionar tal cosa o algo que tengas alrededor, porque estas preguntas son las que abren o mueven la creatividad. Y por último, una de las cosas más importantes que tienen los niños es que practican todo el tiempo, en cualquier lugar y con cualquier cosa, su creatividad. Desde este momento de aburrimiento en el que a lo mejor están, no sé, te acompañaron a una cita o al súper y no saben qué hacer, ¿cuántas veces empiezan de repente a idearse mil cosas? Yo me acuerdo que cuando era chica mis papás casi que la salida de los domingos era al mismo museo de siempre y afortunadamente tenía 2 hermanos en ese entonces, ahora tengo 3, pero y nos quedábamos ahí en el patio y jugábamos muchísimo. Entonces, estos momentos en los que a lo mejor no estás en tu hábitat, o sea, en tu cuarto con todos tus juguetes, sino que es divertirte o entretenerte con lo que tengas a la mano, es muy importante y justo es el pensamiento creativo de esta limitante de no estoy en mi espacio de siempre, pero me quiero divertir o ya me cansé de estar aburrido y entonces, ¿qué hago? Entonces, los niños practican con todo lo que tienen a la mano, con tierra, con cajas o simplemente con la imaginación. Entonces, la práctica justo hacia el maestro y si practicas aparte con lo que tienes enfrente para crear soluciones, para crear nuevas perspectivas, para fomentar nuevas preguntas en ti, esa es una práctica creativa. Y pues bueno, lo último con lo que quiero cerrar este episodio es una anécdota de uno de mis hermanos, de Santiago, que él era un niño hiperactivo y entonces cuando era niño pues muchas veces le tocó que lo callaban, lo sentaban, le gritaban, lo regañaban por esa hiperactividad porque no se podía estar quieto y pues normalmente los niños entre más hiperactivos más desesperan a los adultos. Entonces en muchos aspectos fue un niño muy incomprendido en el que no le canalizaron bien toda su energía, a pesar de que mis papás sí fueron muy abiertos en muchas cosas, pero pues Santiago tenía esta extra pila, así le gusta decirlo, y en la escuela tampoco lo comprendieron del todo. Y entonces él me cuenta que ahora de adulto, cuando está cerca de niños hiperactivos, se puede percibir cómo se empieza a desesperar y a sentir frustrado y a revivir, porque está reviviendo como todo lo que a él le tocó de niño. Y cuando se dio cuenta de que le movían mucho los niños hiperactivos ahora de adulto, lo que empezó a hacer como ejercicio, y se me hace muy interesante, es que se empezó a imaginar, cada que tenía la oportunidad de ver un niño hiperactivo, de estar cerca, lo veía como una oportunidad
oportunidad para justamente sanar a su niño interno. Y entonces se imaginaba a él de chico, como si este niño fuera él mismo de chico, y si tenía la oportunidad de interactuar con él, pues se pone a jugar o a platicar y un poco como a atender a ese niño que a lo mejor le está representando él de chico. Y si no puede interactuar y nada más lo está observando, empieza a tener un diálogo, consigo mismo, alrededor de lo que le hubiera gustado y que le dijeran más. Entonces empieza, no sé, a decirse como sé que tienes mucha energía y está bien, y a lo mejor cuando seas grande vas a entender mejor cómo canalizar esa energía. Está bien que tú tengas extra pila y que tengas muchas ganas de jugar, y que a lo mejor lo que necesitas es alguien que juegue también contigo y esta atención. Y así empieza a tener como que estos diálogos, aprovechando cada que se topa un niño hiperactivo. Y cuando me contó esto que empezó a hacer, se me hizo súper brillante y una manera muy sabia de sanarse a sí mismo. Y eso me llevó a cuestionar a mí qué niños o niñas me mueven más. Y te invito a que hagas esta pregunta, porque normalmente como adultos hay niños que nos sacan muy fácil de quicio, y eso normalmente habla más de nosotros que del niño. Entonces, observa qué tipo de niños te mueven tus entrañas, te desesperan, y no nada más desde un aspecto de que, ay, es que me desespera que los niños y más por los papás que no están ahí al pendiente, que ese es otro tema. Pero aprovecha a ver si ves algún común denominador en cierto tipo de niños que a ti te molesta o te mueve. A mí, por ejemplo, los niños o las niñas que lloran mucho, y no estoy hablando de bebés porque ahí entiendo perfectamente que es su forma de comunicarse, es casi su única forma de comunicarse y de decir, oye, necesito esto, me está pasando esto, me duele, tengo hambre y demás. Pero ya en una edad en la que justo aprenden a manipular por medio del llanto, a los típicos niños que llamamos chillones, esos son los que más a mí me sacan de quicio. Y cuando también empecé a observar eso, me di cuenta y recordé que yo de chica, lo peor que me podía pasar era llorar en público. Entonces yo aprendí a bloquear mi llanto. Y las veces que no lo podía controlar era algo que me daba muchísima vergüenza, porque yo no quería ser una niña chillona o que me vieran como débil o demás, con esta falsa relación de que llorar es de débiles. Pero no sé por qué yo tenía tan arraigado el que no me vieran llorar y el no permitirlo. Entonces estoy segura que por eso me mueven más. Independientemente que le puedas poner justificación o razones desde un adulto de por qué te desespera eso, es importante que lo veas a través de qué cosas no te atendieron de chica, o sientes que te faltó más atención y que por eso al estar cerca de niños así te sacan y te mueven. Y eso es importante no solo para los padres y las madres y los maestros, sino para cada individuo, porque ahí puedes observar las cosas más trascendentes que necesitas sanar de tu niño interior para permitirte no quiero decir ser de otra manera, sino observarte desde otra perspectiva y sanar esas pequeñas heridas. Entonces, pues bueno, ahí si haces el ejercicio me cuentas y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Ahora sí, aunque este episodio también fue de creatividad, pero ahora sí con más definiciones, con perspectivas y demás, pero quisiera cerrar con esta parte de regresar. La importancia de regresar a tu niño interior es porque
Y es una visión que tiene muy bonita Julia Cameron, la autora del Camino del Artista, que la he mencionado muchas veces, creo que no en el podcast, pero en mi cuenta muchas veces, en el taller también. Y ella compara mucho la creatividad con la vida misma y con el origen de la vida. Y por eso para mí, pues regresar a tu origen más literal, es tan importante para volver a conectar con tu creatividad. Entonces, si tienes niños cerca, sobrinos, o vete al parque y observa a los niños, es un gran ejercicio para retomar esas cualidades. Empieza a ver qué cosas se les dan tan fáciles y que a lo mejor tú has olvidado. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por llegar hasta acá. Gracias por escuchar. Si te gustó, comparte, y por favor, si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo, escríbeme a las redes sociales @bichorraro.mx o mándame un mail, soy @bichorraro.mx, o visita la página bichorraro.mx.